Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes, estimado público de Biomegen? Pues nosotros aquí muy contentos con la doctora Lluvia Michelle Barrera Acosta. Tenemos el orgullo y el privilegio de que seas la primera entrevistada de un proyecto que llamaremos Café Biomegen, que la idea es acercar un poco las dudas del público en general. Nosotros en Biomegen somos unos apasionados de la biomedicina, somos un equipo multidisciplinario, tenemos biomédicos, biotecnólogos, pero siempre insistimos que la medicina pues tiene que hacer con médicos y que la clínica es lo más importante. Nosotros estamos muy contentos de tenerte hoy aquí, de que inaugures este espacio. Voy a hacer una pequeña presentación. Vamos a hablar hoy sobre el espectro autista y traemos a una especialista en genética. Es parte del staff de Biomegen, trabaja con nosotros, es parte de nuestro grupo con el que tratamos de dar una atención multidisciplinaria. La doctora Barrera Acosta es médico general, ¿verdad?, de la Universidad Autónoma de Querétaro, es de aquí, de nuestro estado, del estado de Querétaro. Tiene una maestría en salud pública en infectología. Así es. Y también una especialidad en genética médica en el Centro Médico Nacional de la Raza, en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pues tiene una amplia experiencia profesional. Ahorita ella está formando parte de nuestro grupo, como lo mencioné hace un rato, y además está en el Hospital de Especialidades del Niño y la Mujer. Aquí en Querétaro. En Querétaro. Y bueno, pues tiene una amplia experiencia en congresos y participaciones múltiples en aspectos académicos relacionados con la genética humana. Pues bueno, pues sin más preámbulo, pues vamos a comenzar hablando un poco de este aspecto que parece simple, pero cada vez nos damos cuenta de que es más complejo, que es el autismo, ¿no? Me gustaría preguntarte, doctora, pues, ¿qué es el autismo? ¿Es una enfermedad de qué naturaleza? ¿Es simple? ¿Es compleja? ¿Qué características tiene? Bueno, antes que nada, muchas gracias por pues hablando un poco del autismo. Primero, el autismo es un trastorno del neurodesarrollo y este trastorno va a involucrar o va a afectar principalmente tres áreas, que es la comunicación, la interacción social y también puede conductas estereotipadas o personalidades muy rígidas. El autismo como tal, la verdad es que es un trastorno bastante complejo, tiene una herencia compleja porque para que se desarrolle el autismo son necesarios muchos factores que interactúen al mismo tiempo. La verdad es que actualmente ha habido un boom en la explosión de la investigación del autismo y cada vez se está descubriendo más, ¿no? O sea, realmente en este momento no lo sabemos todo, pero cada vez sabemos un poco más. Su primera descripción fue en 1943 como un trastorno neurocognitivo y cada vez más se ha ido viendo que hay cada vez más componentes, nuevos factores y nuevos factores de riesgo que se han estudiado. Ok, y dentro de estos factores de riesgo, por ejemplo, unos padres que se enfrentan al problema con el niño, ¿a qué edad empiezan a aparecer? ¿Son fáciles de diagnosticar? ¿El papá se puede dar cuenta inmediatamente de que hay ahí un problema? ¿Requiere la participación de un especialista? ¿Hay algún componente del medio ambiente? Pues para el diagnóstico, los primeros datos de sospecha pueden ser generalmente las conductas estereotipadas, que son conductas que los niños suelen tener, que pueden ser, se le conoce como aleteo de manos porque tienen este movimiento muy frecuente. ¿Aparecen temprano? Pueden aparecer desde el año y medio de edad. Puede variar en cada paciente porque cada niño se presenta de manera diferente, entonces no es una regla absoluta, pero son algunos datos a tomar en cuenta. Otra característica del autismo es que los pacientes tienen una extrema sensibilidad a las texturas de los alimentos, de la ropa, por ejemplo, a los sonidos. Entonces, ese también pudiera ser un primer dato. ¿Cómo que les molesta? Sí, pues puede ser que algunos sonidos les molesta, algunas texturas, sobre todo las texturas muy rugosas o rasposas de la ropa les molesta. Algo que los papás también suelen decir es que las etiquetas de la ropa les molesta a los niños. Entonces, también puede estar acompañado de alteraciones de la comunicación, sobre todo dificultad para la interacción social con otros niños o con otros miembros de la familia. Eso ya parece un poco
más adelante, cuando los niños empiezan a interactuar con otros, juegan en el kinder. Sí, pero incluso hasta a partir de los 2 o 3 años se puede ver, ¿no?, que hay una dificultad para la interacción social. Estos datos, la verdad es que no son diagnósticos, o sea, son datos de sospecha. Para el diagnóstico, la verdad es que se requiere la evaluación de especialistas, neurólogos, neuropsicólogos especializados en autismo, porque hay una serie de baterías o de pruebas neuropsicológicas que se pueden realizar. Dependiendo de la edad del paciente. Hay pruebas que se pueden realizar cuando el niño aún no habla, aún no comunica, hay otras que se pueden hacer cuando el niño ya tiene un lenguaje o ya comunica. Entonces, por eso es tan importante acudir con un especialista para saber cuál es la prueba indicada y pues poder establecer el diagnóstico. Les digo, porque a veces ven ciertos datos y dicen, ya es autismo, y no es tan fácil el diagnóstico, sino que solo es el dato de alarma y eso te hace acudir a la consulta. Bueno, ahorita que te escucho, yo sospecho que algo así quizá yo tenía de niño, porque a mí siempre he sido como extremadamente sensible a la luz, a los ciertos sonidos, estímulos, me molestan un poco las etiquetas, mira. O sea, debe ser un espectro. Bueno, también eso te quería preguntar, ¿no? ¿Por qué recientemente se habla de un espectro? O sea, es un abanico de... Sí, o sea, se habla de un espectro, del trastorno del espectro autista, porque los niños o las personas con este trastorno del espectro no muestran todos los mismos síntomas ni en la misma intensidad. Y de hecho ya incluso ahora se habla que ya es una forma diferente de desarrollo neurológico, o sea, que no es propiamente una alteración, sino es una forma diferente de desarrollo, ¿no? Con sus propias características. ¿Son inteligentes los niños? Sí, o sea, por ejemplo, en el 30% de las personas con autismo puede coexistir una discapacidad intelectual, pero también hay como la creencia o el mito de que si se tiene autismo se tiene discapacidad intelectual, y la verdad es que no. De hecho, muchos de ellos incluso pueden tener coeficientes intelectuales superiores al promedio, pueden incluso tener una inteligencia superior. Entonces, la discapacidad intelectual no es forzosamente que esté combinada con el autismo, pero puede ser parte. Entonces, por eso justo es un espectro, porque cada paciente se presenta de manera diferente y puede tener otras asociaciones, y cada paciente es individual. Okay. O sea, ¿usted consideraría que estamos hablando de una enfermedad del neurodesarrollo de las más complejas? Sí, es una de las más complejas, porque de hecho se ha visto que hay una gran interacción entre el componente neurológico, el componente incluso de la microbiota. Recientes estudios han abordado cómo la microbiota, que son los microorganismos que habitan en nosotros, interactúan con el desarrollo de nuestro sistema inmune, incluso también con el desarrollo de nuestros y también obviamente una interacción del componente ambiental, ¿no? La exposición a ciertos químicos, a ciertos pesticidas. Todavía se está estudiando, en realidad, lo que les comentaba, realmente hay un boom de investigación en factores de riesgo. Entonces, es complejo, es muy, por eso justo el diagnóstico también es complejo, el seguimiento y tratamiento de los pacientes pues también se vuelve complejo. Porque resulta bien interesante, ¿no? Parece coincidencia, pero justamente en esta semana se ha hablado mucho nuevamente de teorías conspiranoicas. Bueno, no sé qué tanta base realmente tenga científica, y es un tema que de repente sí sigo. He visto que todavía hace falta muchísima investigación, ¿no? Para poderlo ligar adecuadamente, por ejemplo, con el uso del paracetamol, de las vacunas. Más bien parece como precipitado, ¿no? Porque son tantos los factores que más bien tendríamos que ser muy y ver qué arroja la investigación científica en un tiempo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, recientemente por comentarios de cierto personaje muy importante a nivel mundial, pues se ha dicho que el paracetamol, por ejemplo, causa autismo. Ya hay estudios que lo han descartado, que no es así. Lo que pasa es que en estadística hay algo que se llama variables confusoras, ¿no? O sea, el que una variable se asocie con otra no quiere decir que necesariamente la cause. Hay una serie de confusores. En el caso del paracetamol, por ejemplo, se ha visto que la presencia de fiebre durante el embarazo sí es un factor de riesgo para el desarrollo de autismo. La presencia de fiebre. De fiebre. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el medicamento seguro que los médicos suelen recomendar en el embarazo para tratar la fiebre de mama?
pues el paracetamol. Entonces, por eso al principio existió esta teoría que el paracetamol causaba el autismo, pero más bien el paracetamol es una variable que está extra al presentar fiebre, entonces no nosotros en ciencia, en el laboratorio siempre establecemos que una correlación estadística no es causa-efecto, ¿no? Finalmente, donde está la chamba, que es una chamba que tenemos que hacer, pues todo mundo, médicos, investigadores, científicos, biólogos, es tratar de establecer la causa-efecto, ¿no? ¿Se sabe algo? O sea, ¿hay algunas vías neuronales? ¿Hay algún aspecto que tenga que ver con el desarrollo cognitivo, con la cantidad de información? Yo he leído algunas cosas de neuronas espejo, de la cantidad de información que entra al sistema, que en estas personas parece ser que no filtran, ¿no? Y que es un exceso de información, por eso son como tan irritables, porque no hay algo un proceso como de conciencia que sea capaz de filtrar, ¿no? Sí, de hecho se ha hecho mucha investigación, se ha visto que, por ejemplo, en el autismo están alterados las vías neuronales que procesan la información. Por ejemplo, a nivel genético se ha visto que algunos de los genes que suelen causar el autismo son los genes responsables del funcionamiento de proteínas en ciertas neuronas, y que esas proteínas son clave para que estas neuronas maduren, se comuniquen entre sí y formen estas vías neuronales por las cuales la información pues transcurre o discurre. Entonces, obviamente, al no formarse esas vías neuronales de comunicación entre las neuronas, pues obviamente la información que los niños captan, sobre todo información sensorial, el sonido, el tacto, los sabores, es un tipo de información que no pueden manejar toda al mismo tiempo y les es difícil, y por eso pueden tener estas conductas, por ejemplo, de estrés, de agresividad, porque es una cantidad de información que no pueden manejar en un mismo momento. Entonces, se ha visto que una de las líneas de investigación es eso, la alteración de las vías neurológicas que afectan cómo la información es procesada en el cerebro. Yo hace poco, y lo recomiendo ampliamente al público, leí un libro que se llama Los mitos de la razón, en donde, bueno, no proponen los científicos, prácticamente ya lo establecen como un hecho, de que en realidad la cantidad de información que fluye es del adentro hacia afuera, le llaman a la hipótesis, que parece que es órdenes de magnitud mayor. Esto lo que quiere decir es que cuando recibimos cierta información del medio, ya hay una plantilla que está filtrando. Supongo que hay algo ahí relacionado con el autismo, que esta plantilla no está ahí presente y que el filtro de la información no es la adecuada. Sí, probablemente. Lo que pasa es que nuestras vías neuronales nos ayudan o nos preparan para manejar cierta información, y también toman en cuenta nuestras experiencias anteriores. Como que anticipan. Para manejar ciertas circunstancias. Pero si esta comunicación está afectada, pues este trabajo pues también está afectado, y a las personas con autismo a veces les cuesta manejar cierto tipo de información. Qué interesante, doctora. Y bueno, poniéndonos en el lugar de un papá, ¿no? Estos exámenes que comentabas, ¿son juegos, son exámenes escritos? ¿Qué tipo de valoración tiene que hacer un especialista? Depende mucho de la edad del paciente, si el paciente tiene un lenguaje, comunica o no. Algunos pueden ser, por ejemplo, respuestas adaptativas, cómo reacciona a ciertos estímulos. Algunas puede ser incluso si puede seguir órdenes. Cuando los niños ya comunican, ya se les hace una serie de evaluaciones que incluye desde el coeficiente intelectual y algunas otras preguntas que valoran algunas otras percepciones, sobre todo asociadas al componente social, para ver si el niño tiene datos o cumple con criterios para considerar el autismo. Lo que sí es que muchos de los síntomas o de los datos de alarma que presenta el autismo pueden ser compartidos por algunas otras enfermedades del neurodesarrollo. O sea, el autismo no es Asperger, no es lo único. Entonces, y incluso por algunos otros trastornos neuropsiquiátricos, ¿no? Entonces, por eso es importante acudir a la valoración por un especialista, porque no todo es autismo. Entonces, puede ser que haya síntomas que se encimen, pues, que se parezcan, pero que no necesariamente sean autismo. Sí, es que entre más le rasca uno, las cosas que parecen simples terminan siendo
hipercomplejas, ¿no? Sí, son complicadas. Hipercomplejas. Y en este mismo sentido, los papás, pues supongo que pueden tener la preocupación de que hay un componente heredable, ¿no? O sea, está muy claro que hay un componente del medio ambiente fundamental, pero también podría y sería necesario hacer una valoración genética, que es tu especialidad. Sí, lo que se ha observado es que hay un fuerte componente genético en los casos de autismo. Estudios que se han realizado en gemelos, se ha visto que hay un fuerte componente genético, entre el 40 y el 80% puede ser debido a un componente genético. O sea, un papá, una familia puede sacarse la rifa del tigre y tener a 2 hijos con autismo. Sí, de hecho, por ejemplo, se ha visto que si ya tienen un primer hijo con autismo, hay un riesgo incrementado para un segundo hijo, que tampoco es una regla de que el segundo forzosamente tendrá autismo, pero hay un riesgo incrementado a tomar en cuenta. Ok, y ahora que estamos pues en plena revolución de las pruebas moleculares, genómicas, hay paneles, existe una forma de aproximarse. ¿Cómo sería la valoración genética para saber si ese componente forma parte del factor de riesgo de la familia? Pues lo primero es valorar al paciente, su historia clínica, su historia médica, o valorar obviamente el aspecto físico del paciente. La verdad es que con respecto a la causa genética hay muchas causas. Se han establecido por lo menos 800 genes ya de causa directa, una docena de síndromes de microdeleción y algunas otras alteraciones cromosómicas como causa de autismo, y cada día se van descubriendo más. Entonces, obviamente, el confirmar una causa genética no es tan simple porque hay varias causas, ¿no? O varios genes que podrían generarlo. Entonces, lo primero es ver al paciente. Si, por ejemplo, el paciente, aparte de autismo, tiene algo más, alguna otra alteración, como puede ser, por ejemplo, algún trastorno del lenguaje, discapacidad intelectual, epilepsia, obviamente si nació con alguna malformación, si tiene problemas de peso y talla o cualquier otra alteración que se pueda encontrar, eso ya hace sospechar más en una posible causa genética, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo en los síndromes de microdeleción, que son cuando hay una pérdida de una pequeña región del material genético que involucra varios genes, los pacientes no solo tienen autismo, sino que tienen otras cosas, dependiendo del gen perdido. Entonces, por eso es importante primero la valoración para ver qué tipo de estudio genético es el indicado, porque hay varios tipos de estudio genético. O sea, no hay un estudio que diga, este es el estudio del autismo. No, hay varios tipos de estudio dependiendo de lo que uno está sospechando. Pues es un ejemplo muy interesante que nosotros aquí en Biomegen vamos a estar constantemente platicando con nuestro público, porque somos convencidos de que la clínica mata carita. Sí. O sea, lo primero es lo clínico, luego observamos que hay como mucha presión en muchos sentidos, ¿no? Y hay gente que incluso viene a hacerse una prueba de la microbiota porque ya está convencida de que la alteración de la microbiota está relacionada con el autismo, cuando lo más importante, primero que nada, pues es someterse a una valoración multidisciplinaria. En este tren de valoraciones, primero es el neuroespecialista, y él normalmente observa que sí, efectivamente hay ahí rasgos del espectro autista, y los canaliza con ustedes. ¿Con los genetistas? Sí, en algunas ocasiones sí, sobre todo si el neurólogo detecta alguna otra alteración asociada. En algunas ocasiones no. Eso ya depende del criterio de cada especialista, pero nunca está de más como tener en cuenta o poder complementar la valoración con la valoración de un genetista, sobre todo si el paciente además de autismo tiene alguna otra alteración, ¿no? Siempre es importante verlo, porque también, por ejemplo, de las causas genéticas, por lo menos el 40% de estas son causas que ocurren por primera vez en el paciente, es decir, no hay antecedentes familiares, porque también a veces los familiares piensan, no, pues en mi familia no hay datos de autismo, seguramente este caso no es heredado o no es genético. ¿Qué porcentaje? Más o menos el 40%. El 40%. O sea, de las causas genéticas, el 40% es una causa nueva, o sea, que ocurrió por primera vez en el paciente, que mamá y papá no tienen nada, que la familia no tiene ningún antecedente, pero ocurre en el paciente. Y eso no significa que sea genético, porque generalmente la gente piensa genético heredado, ¿no? O sea, si es genético es que lo heredaron, y no todas las causas genéticas son necesariamente heredadas. Algunas pueden ocurrir por primera vez en el paciente. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta.
Son alteraciones que ocurren durante el desarrollo embrionario. Durante la formación del embrioncito. Ese tipo de alteraciones genéticas nos ocurren todo el tiempo, a todos nos ocurren, pero si, como justo dijo, si te cae la rifa del tigre y te tocó la mala suerte de que afecta algún gen relacionado con autismo, pues se puede presentar. Ajá. Y en tu experiencia, cuando se ven estos estudios genéticos, ¿es un gen o observas un conjunto amplio de variaciones, más, como siempre ocurren con las enfermedades complejas, un factor medioambiental? En algunos casos sí se puede establecer un factor medioambiental, pero la verdad es que en algunos otros no. O sea, esto es tan variable como variable es el espectro. O sea, justo por eso es un espectro, porque las causas son tan diversas y la interacción entre ellas, una presentación clínica muy diferente. Entonces, en algunos sí hay un factor ambiental, en otros definitivamente no. Entonces, por ejemplo, yo los pacientes que he podido llegar al diagnóstico genético, en algunos es un solo gen, en algunos, por ejemplo, son pérdidas de grandes regiones del material genético. En algunos casos, por ejemplo, también me ha pasado que son trastornos del metabolismo, que uno no suele pensar que pueden causar autismo, pero también, entonces, realmente el origen genético del autismo es amplio, muy amplio. Entonces, por eso justo es importante la valoración y ver qué tipo de estudio sería el recomendado. Y en esta valoración, en el supuesto de que la familia pues vaya con el especialista, normalmente yo supongo que caen primero con un neurólogo, ¿no? Y él no decide, el doctor, el neurólogo, no decida hacer un estudio genético. ¿Tú recomendarías que sí o sí se haga en todos los casos? Pues lo ideal, o sea, lo ideal es que sí, ¿no? Sobre todo si el paciente tiene otras características, ¿no? Obviamente eso ya depende del criterio clínico del neurólogo que lo está valorando, pero muchas veces también me ha pasado pacientes que se acercan por su propia iniciativa, ¿no? Como que dicen, tiene autismo, pero también tiene otras cosas y esto ya... Y antes de ir al neurólogo se acercan con el genetista. Exactamente, entonces realmente son criterios o son características que la misma familia puede darse cuenta, ¿no? Que hay algo, aparte del autismo, hay algo más, ¿no? Que no concuerda del todo con la historia clínica, ¿no? Por ejemplo, porque hay veces que mamá no se expuso a nada, tuvo un embarazo normal, no tuvo complicaciones, no se expuso a ningún químico y aún así apareció el autismo. Entonces hay que ver qué otra posible causa pudiera ser, en este caso la causa genética. Y si hubiera causa genética, ¿se recomienda hacer alguna exploración en los padres? Sí. ¿Podría venir de ella? Depende mucho de cuál es la causa. Hay causas, como les comentaba, que son causas nuevas o de novo en el paciente. En ese tipo de situaciones, pues la verdad es que aunque tú hagas el estudio en los papás, pues papá y mamá no van a tener nada, pero hay otras causas que sí pueden venir heredadas, ¿no? Y en ese caso sí se recomienda el estudio en los padres, sobre todo para darles el asesoramiento genético, para explicarles si ellos decidieran tener otro bebé, cuál sería la posibilidad de que se pudiera repetir el caso de autismo, ¿no? Y por ejemplo, en ese caso que ya tiene la familia pues un bebé, un niño con el problema, se vuelve a embarazar, supongo que hay cierta componente de presión de los padres. ¿Se puede hacer una prueba prenatal? ¿Se recomienda hacer una prueba prenatal de tamizaje genético? Lo que pasa es que a nivel prenatal, igual los estudios que se pueden hacer son varios, ¿no? Entonces, lo ideal, por ejemplo, para hacer un tamizaje prenatal es saber la causa del primer hermanito, porque ya es más fácil hacer el estudio. El estudio puntual. Pues exactamente, porque si no es como búscale en todo a ver qué le encuentras, y muchas veces pues la toma de la muestra a nivel prenatal es un poco más complicada, porque necesitas una muestra de líquido amniótico, de vellosidades coriones, y no es tan fácil. Entonces lo recomendable es poder establecer el diagnóstico en el primer hermanito y luego ya después esa misma alteración genética poder ir a buscarla de manera prenatal. Eso reduce mucho el tiempo del resultado y también facilita la toma de decisiones, ¿no? Cuando ya conoces la causa. Aunque en ocasiones podría ser que el segundo no desarrolle el espectro. Puede ser, es lo que les digo, también tener una alteración genética no es un mandato de que todos los hermanitos lo van a tener, no. Siempre hay posibilidades de tener hijos sanos. Pero por eso es importante el diagnóstico, para saber qué es lo que voy a buscar en el siguiente embarazo, ¿no? ¿Qué es lo que estoy buscando?
y ya es mucho más fácil la toma de decisiones. ¿Y tiene cura el autismo o qué se le recomienda a padres que tienen que educar a hijos que tienen esta situación? Cura como tal no hay, o sea, algún medicamento, tratamiento que modifique o corrija esta alteración de vías neuronales no existe, pero sí hay un tratamiento sobre todo enfocado a las necesidades del paciente. Lo primero son las terapias neuropsicológicas para el control, por ejemplo, de impulsos, para ayudarles a los niños también a la comunicación. Hay una serie de terapias que se han utilizado, cognitivo-conductuales, musicoterapia, o sea, hay muchas terapias que se están utilizando para ayudarle a los niños. Delfín terapia, ¿no? Creo que con delfines también hay muchísimas terapias, por ejemplo, de la comunicación social para ayudarles a comunicarse. Depende mucho de cuál es la necesidad de cada niño, porque como les explicaba, pues es un espectro, cada paciente es diferente y tiene sus propias necesidades. ¿Y tiene posibilidades un niño con esta situación, con autismo, de más o menos poder terminar la primaria, estudiar algo? Sí, o sea, va a depender mucho si el autismo está acompañado de discapacidad intelectual o no. Y también si el autismo está acompañado de algún otro trastorno neuropsicológico o neuropsiquiátrico, porque algunos de ellos, por ejemplo, pueden sufrir de trastornos de la personalidad, depresión, rabietas, etcétera. Entonces depende de una serie de factores, pero de que es posible, ¿no? Obviamente tomando en cuenta las características de cada niño, pero lo que les explicaba, realmente el tener autismo no quiere decir que necesariamente tengan discapacidad intelectual. Es un riesgo incrementado para tenerlo, sí, pero hay muchos niños con autismo que no tienen discapacidad intelectual, que pueden cursar primaria, secundaria, terminar carreras sin ningún problema. Entonces, no todo el autismo se maneja de la misma manera y no todo el autismo tiene necesariamente las mismas complicaciones. Okay. Y para futuro, ¿ustedes qué pronóstico habría posibilidades de en algún momento entenderlo mejor, si entendemos mejor las causas y los efectos, establecer algún tipo de terapia farmacéutica, farmacológica? ¿Podría haber alguna posibilidad? ¿Qué se viene en el futuro para el autismo? Sí, de hecho ya actualmente ya hay muchos protocolos de investigación donde se están desarrollando nuevos fármacos a partir de corregir ciertas alteraciones genéticas. Obviamente están en periodo de desarrollo y de prueba, pero yo creo que en el futuro cada vez más se van a descubrir nuevas causas y se van a desarrollar nuevos tratamientos específicos para cada paciente. Entonces, el futuro la verdad es que es prometedor, porque la verdad antes, hace una década, por ejemplo, el autismo realmente no era un tema que estuviera en el radar. Y ahorita ya es un tema que está siendo investigado, al que se le están destinando recursos, que las farmacéuticas ya han empezado a tomar en cuenta y obviamente están interesados en el desarrollo de nuevas terapias. Entonces, yo creo que sí en unos años sí va a haber cada vez más el desarrollo de nuevas terapias dependiendo de la causa genética que se puede establecer. Sí, nosotros algo que hemos visto con toda esta revolución de la genómica es que en realidad la clasificación y la subclasificación de la clasificación, o sea, como que los sistemas de taxonomías de las enfermedades se van haciendo cada vez más sofisticados, más complejos, esperemos que también más precisos, ¿no? Sí. La verdad es que el desarrollo tecnológico nos ha permitido diagnosticar cosas que antes era imposible, y hace 20 años, o sea, no hace mucho tiempo. Entonces, si la evolución tecnológica va exponencialmente como va, en unos años esto va a mejorar mucho la calidad de vida de muchos pacientes. Sí, como para darnos cuenta de la complejidad inherente, ¿no?, de la enfermedad y no estar cayendo pues en estas teorías que establecen correlaciones que son muy, muy simplistas, ¿no? Sí. Es bastante más complejo el asunto. Sí, el problema es ese, o sea, si fuera algo tan simple, pues uno diría, pues retiren el paracetamol y se acabó, pero desafortunadamente es mucho más complejo. Eso. Muy bien, pues ¿algo más que quieras agregar? No, pues simplemente decirle a la gente que siempre es importante acudir a especialistas que tengan experiencia en el manejo de pacientes con el trastorno del espectro autista, que siempre hay opciones de manejo para los niños y que realmente el diagnóstico de autismo no significa que el niño no pueda llevar una vida normal y que no pueda tener un desarrollo
integral, ¿no? Siempre es posible. Entonces eso es importante, y lo más importante pues para los niños es contar con el apoyo de su familia. La red familiar es muy importante para cualquier niño que tenga algún trastorno del espectro autista. Y para el que no, también. También. O sea, las redes de apoyo familiar siempre es muy importante. Me imagino que para estos niños mucho más. Yo tenía un compañero en la primaria que tenía, y finalmente pues te das cuenta que su desarrollo como niño y su desarrollo humano también son muy especiales. Sí, pero al final la verdad es que creo que también lo bueno de que el autismo sea cada vez más conocido es que las personas podemos comprenderlos más y la sociedad cada vez más se está adaptando a ellos. Hay muchos cambios por hacer y muchas mentalidades por cambiar, pero poco a poco, ¿no? O sea, Roma no se construye en un día, y poco a poco la verdad es que la sociedad se vuelve más inclusiva, entiende más las necesidades especiales, entiende más que pues todos somos diversos y requerimos diferentes manejos y tratamientos, y eso es algo bueno, ¿no? Poco a poco esto va a ir cambiando hasta que ya el tener un diagnóstico de trastorno de espectro autista no sea algo a que temerle como es ahora, ¿no? En un futuro va a ser como, bueno, pues requiere ciertas terapias o cierto manejo especial para que tenga un desarrollo normal. Sí, pues, doctora, un enorme placer para nosotros haberte tenido en nuestro primer capítulo. Al público, pues esperemos que este tipo de pláticas les pueda resultar muy, muy formativas, resuelvan sus dudas. Si por ahí tienen alguna duda que se haya quedado en el tintero, pues no duden en comunicarse con nosotros. Saben que en Biomegen pues estamos todo el tiempo interesados en responder sus preguntas, y somos un equipo de expertos multidisciplinarios dándole forma a la medicina del futuro, que tiene que ser plural e integrativa, y que finalmente, pues como estamos platicándolo el día de hoy, pues las enfermedades son muy complejas, cuando menos muchas de ellas. Pues un enorme placer, doctora. Muchas gracias por la invitación.